Muy buenos días, hermanos, que Dios me los bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien. Y pues en esta hora vamos a compartir con todos ustedes la continuación de los últimos dos estudios que hemos estado subiendo aquí a través de nuestra página de YouTube, Iglesia de Cristo en Jerecuaro, Guanajuato. Recuerden que el tema que hemos estado estudiando lleva por título Los pasos bíblicos para llegar al cielo. Ese es el tema que comenzamos, el tema que hemos estado compartiendo con todos ustedes. Y hasta ahorita pues llevamos dos pasos. Hay que recordar que dijimos que el paso número 1 es que debemos recordar que estamos perdidos, debemos de admitirlo, debemos de reconocer que somos pecadores, de aceptar que nuestra condición actual delante de Dios pues pues es mala, no es nada buena y por ende pues debemos de hacer algo, ¿no? Ya que estamos en pecado. Entonces debemos de admitir esto, hermanos. Debemos de reconocer que somos pecadores. Y después, en nuestro punto 2, dijimos también que el segundo paso bíblico para llegar al cielo es reconocer que Cristo es nuestro único Salvador, ¿verdad? Ese es otra de las cosas que debemos de aceptar también. Debemos de reconocer que Cristo es nuestro único Salvador. Recuerden que citábamos lo que escribe Lucas ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y versículo 12, donde él dice que en ningún otro nombre hay salvación, ya que no ha sido dado otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Entonces, el único que puede salvarnos es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Mirábamos también, ¿no?, que incluso Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hasta el momento hemos estudiado solamente dos pasos bíblicos para llegar al cielo. Número 1, admitir que estamos perdidos. Y número 2, reconocer que Cristo es nuestro único Salvador. Entonces, el día de hoy vamos a pasar a nuestro paso bíblico número 3, el cual nos va a ayudar a llegar al cielo. Y en este paso número 3, el paso número 3 es obedezca el Evangelio. Ok, ese es nuestro paso número 3. Obedecer el Evangelio. Entonces, recuerden que habíamos mencionado que el Evangelio, según Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 1 al 4, dijimos que allí el apóstol Pablo nos dice que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección, y que el Evangelio, ¿verdad?, tiene ese poder para salvarnos. Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que en él cree. Entonces, una de las cosas que debemos de tener en mente es que el Evangelio no es algo que simple y sencillamente se deba creer. Hay muchas personas que creen esto, ¿no? Que basta con que tú creas el Evangelio para que ya seas salvo, pero no es así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que además de creer el Evangelio, también debemos de obedecerlo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos allí a Romanos capítulo 10, nos dice la palabra de Dios así, ¿no? Ahí en el versículo del 14 al 16, dice la Escritura así, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito,
cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y luego dice el 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, como vemos aquí, nos enseña el apóstol Pablo, ¿verdad? Acerca pues, de la predicación, ¿verdad? Para llevar el mensaje, primero hay que nosotros conocer ese mensaje. Primero tenemos que creer nosotros ese mensaje. Una vez que creemos nosotros el mensaje, pues ahora tenemos que ir a predicar ese mensaje. Pero dice aquí el texto, ¿verdad? No todos obedecen el mensaje, porque dice el versículo 16, mas no todos obedecieron el Evangelio. Entonces, el Evangelio no es algo que simple y sencillamente se deba creer, como muchos piensan, sino que también es algo que se debe de obedecer. Por ejemplo, allí en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, del versículo 6 al 9, voy a leer lo que nos enseña allí la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 6 al 9, dice así: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús, desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución. Aquí dice, va a dar retribución, va a dar castigo a quienes, número 1 dice aquí, a los que no conocieron a Dios, y número 2, a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice el versículo 9, viene la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de los que no conocieron a Dios y de los que no obedecen el Evangelio? La consecuencia es, versículo 9, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, como les mencionaba, el Evangelio de nuestro Señor no solamente se debe de creer, sino se debe de obedecer. Es por ello que nuestro punto número 3, nuestro tercer paso bíblico para llegar al cielo es obedecer el Evangelio. Entonces, ya vimos a través de estos textos que tenemos que obedecerlo. Ahora la pregunta que puede surgir en cada uno de nosotros es, ¿y cómo? ¿Cómo puedo yo obedecer el Evangelio? ¿Qué debo de hacer para obedecerlo? ¿Cómo se obedece el Evangelio? Bien, la Biblia, hermanos, pues es clara. La Biblia, recuerden que nos enseña que Dios no es Dios de confusión. Entonces, Dios nos deja pasos claros, nos deja algunos mandamientos que nosotros tenemos que seguir para poder de esa forma nosotros llegar a la obediencia al Evangelio. Entonces, vamos a encontrar aquí en la palabra de Dios que para obedecer el Evangelio vamos a seguir una serie de pasos que nos enseña la Escritura para que podamos llegar a esa obediencia. Entonces, esto es algo importante, ¿no? Esto es algo que debemos de entenderlo de una buena manera, ya que en otros lugares se enseña, ¿no? que para obedecer o para la salvación únicamente basta con creer o basta con hacer una oración, ¿no? La famosa oración del pecador, o basta con recibir a Cristo en tu corazón y ya es suficiente. Bueno, hay gente que cree esto, pero vamos a ver que bíblicamente no es así. Entonces, tercer paso bíblico para llegar al cielo, obedecer el Evangelio. ¿Cómo se obedece el Evangelio? Bueno, vamos a ver, como les decía, una serie de pasos que tenemos que seguir para poder obedecer ese Evangelio. Y el número 1 lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el primer paso que tenemos que seguir para obedecer el Evangelio es oír el Evangelio.
Entonces, este paso puede ser muy sencillo, puede ser algo fácil de cumplir, algo fácil de llevar a cabo, pero déjenme decirles que no es así. En mi propia experiencia, y lo digo con tristeza, pero la mayoría de personas ni siquiera quieren oír el Evangelio, no quieren oír nada que venga de la palabra de Dios. Es lamentable, pero la mayoría de personas nos ven con la Biblia y pareciera que ven al mismísimo Satanás. ¿Por qué? Porque se esconden rápidamente, ¿no? Luego se escuchan por ahí los murmullos. Ahí vienen los aleluyos, ahí vienen los sectarios, ahí vienen los protestantes, ahí viene la secta. O sea, una cantidad de críticas, de ofensas que nos llegan a hacer estas personas, pero ni siquiera se dan la oportunidad de oír el Evangelio. Y esto es triste porque si bien ellos quieren salvación, quieren estar en el cielo con Dios, quieren disfrutar de las bendiciones de Dios, pero ni siquiera quieren darse por lo menos una hora para oír lo que Dios tiene que decir. Entonces, esto es lo primero que debemos de hacer, estar dispuestos a oír el Evangelio, porque como lo decía la Escritura, por ejemplo, ¿no? En el versículo que leímos anteriormente, Romanos 10, versículo 13 y 14, lo voy a leer, que dicen así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, aquí está el punto, ¿no? O sea, hay que creer en Dios, pero creer en Dios no basta con nomás decir creo y ya. No, tengo que oír primero, oír quién es Dios, oír qué hizo Dios por mí, escuchar lo que la palabra de Dios dice. Entonces es triste ver cómo en ciertas denominaciones religiosas llega la visita de una persona que jamás ha escuchado el Evangelio, que no conoce la Biblia, que no sabe nada de la Biblia, pero lo declaran salvo por el simple hecho de hacer una oración de fe o de recibir a Cristo en el corazón. Eso es triste. Una persona que no sabe nada, que no ha escuchado nada, que ni siquiera sabe lo que está creyendo, no puede alcanzar esa salvación. Entonces, lo que tenemos que hacer en primer lugar es oír el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque así es como llega la fe. No puedes tener fe sin antes haber escuchado el mensaje. Es como, por ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Hay personas que acuden, ¿no? Por ejemplo, al médico, ¿no? Hay gente que se enferma y necesita ir al médico. Pero normalmente, ¿no? En los lugares donde vivimos, pues hay muchos médicos, hay muchos hospitales o hay muchos lugares, ¿no? Donde uno puede ir a atenderse, ¿no? Para que nos ayude con ese problema de salud. Pero ¿qué sucede, no? Que a lo mejor tú o yo tenemos alguna enfermedad, pero llega por ahí un amigo y me dice, ¿sabes qué? El doctor Juanito es muy bueno para el problema que tienes. Bueno, ahí está. Ya escuché a alguien que me lo está recomendando. Luego llega otra persona, no, el doctor Juanito es bueno para atenderte. Y luego llega otra, no, mira, el doctor Juanito es bueno. Entonces, el estar yo escuchando, ¿no? Tanto de este doctor, ¿qué va a producir en mí? Va a producir fe, va a producir confianza, va a inspirar en mí, ¿verdad? Algo que pues va a hacer que yo visite a ese doctor Juanito y que no vaya a ver algunos otros doctores. Fíjense, entonces, lo mismo sucede con Dios. ¿Sale? Entonces, lo primero que tengo que hacer yo para creer en Dios es oír primeramente. Primero tengo que escuchar, primero tengo que oír ese mensaje. Una vez que yo escuche ese mensaje, entonces sí, va a llegar el punto número 2, que es tener fe. ¿Vale? Pero en primer lugar, debemos de oír, debemos de prestar
atención a lo que Dios ha dejado escrito para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que darnos ese tiempo de, en primer lugar, oír el mensaje de Dios. Por ejemplo, fíjense lo que nos dice aquí la Escritura en Mateo capítulo 12, versículo 42. Vean lo que escribe allí el apóstol Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 42. Y dice así: la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír, fíjense, para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Y esto es algo increíble, esto es algo que pone la piel de gallina. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de esta mujer, conocida aquí como una reina, ¿no? Una reina, la reina del sur. Dice la Escritura que ella se levantará, dice allí en el juicio, con esa generación. ¿Y por qué dice la palabra de Dios esto? Bueno, porque vean lo que hizo ella. Ella recorrió cielo, mar y tierra. Ella recorrió muchos kilómetros, caminó muchos kilómetros, ya pasó tantos y tantos kilómetros con un solo propósito: oír la sabiduría de Salomón. Pero vean las palabras de Jesús: pero he aquí, dice él, he aquí más que Salomón. Es decir, que si bien es cierto, Salomón era un hombre sabio, bueno, Jesús es muchas veces más sabio que Salomón. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay que oír a Jesús, hay que oír sus palabras, hay que escuchar sus enseñanzas. Pero ¿qué sucede con nosotros? Que nosotros, en lugar de escuchar el mensaje de Dios, en lugar de que las personas presten sus oídos a las palabras de Dios, prefieren prestarlas a la novela, prefieren prestarlas a la serie, prefieren prestarlas al celular, prefieren prestarlas a alguna otra cosa, menos a escuchar el mensaje de Dios. Entonces, ¿cómo va a poder una persona ser salva si ni siquiera quiere prestar oído a escuchar la sabiduría de Dios? Recuerden, ¿no? Cuando se dio lo de la transfiguración, ¿no? Tenemos también allí el ejemplo de la transfiguración, cuando estaba allí el apóstol Pedro, el apóstol Juan, estaba allí Moisés, estaba Jesús, estaba Elías. Nos dice la Escritura, hermanos, que se escucha una voz del cielo, ¿no? En ese momento se escucha una voz del cielo, obviamente la voz de Dios, y dice la voz de Dios así, ¿no? Este es mi Hijo amado, ¿a él qué? A él oíd. Entonces tenemos que oír a Dios, tenemos que oír a Jesús, tenemos que oír sus palabras, tenemos que oír sus enseñanzas. ¿Para qué? Para que nosotros de esa manera podamos alcanzar la salvación y ir, ¿verdad?, paso a paso obedeciendo el Evangelio. Entonces, ¿cómo puedo yo obedecer el Evangelio? Número uno, escuchando el mensaje de Dios, ¿no? Oír la palabra de Dios. Número dos, nuestro número dos, hermanos, el paso dos para obedecer el Evangelio es creer la palabra de Dios. ¿Verdad? Que no sirve de nada oír si no voy a creer. Lógicamente no sirve de nada. Sería algo similar a lo que muchas personas llegan a hacer cuando van al doctor. Van, visitan al doctor y el doctor, ¿verdad?, deja una serie de instrucciones: no tomes refresco, no comas harinas, evita el dulce, etcétera, ¿no? Ya te dio él el mensaje, ya escuchaste el mensaje del doctor, ya escuchaste las instrucciones de él, pero llegas a casa y lo primero que haces es tomar refresco, echarte un pan y comer cosas que te prohibió.
Entonces, ¿crees tú que haya servido de algo ir a escuchar al doctor? ¿Verdad que no? Entonces, lo mismo sucede en el ámbito bíblico o espiritual. De nada sirve que una persona preste su oído a la palabra de Dios, preste su oído a escuchar las enseñanzas de Dios, si a final de cuentas todo lo que escuchó su oído le entró por un lado, pero le salió por el otro. De nada serviría. De nada sirve nada más oír si no vamos a creer el mensaje de Dios. Es por ello que este segundo paso para obedecer el Evangelio es creer la palabra de Dios, creer el Evangelio de Cristo. ¿Vale? Dice allí la Sagrada Escritura, ¿no? En Marcos 16, versículo 15 al 16, y les dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Fíjense, Cristo quiere una cosa: vayan y prediquen el Evangelio, comuniquen el Evangelio, pregonen el Evangelio, anuncien el Evangelio, recordando, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que el Evangelio, ¿verdad?, es la muerte, sepultura y resurrección. ¿Vale? Tenemos que predicar ese Evangelio a toda criatura. Pero después dice el Señor Cristo Jesús: el que creyere, ahí está, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces tenemos aquí en este texto que ahora nos dice nuestro Señor Jesucristo mismo que el Evangelio lo debemos de creer, porque claramente dice la Escritura: el que creyere. Es por ello que nosotros necesitamos creer ese Evangelio. Necesitamos, hermanos, no solamente oírlo, sino creerlo. Dice también la palabra de Dios allí en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tenemos que creer el mensaje. Recuerden que cuando nosotros predicamos la palabra, no estás creyendo en el mensajero, estás creyendo en el dueño del mensaje, en el que vino a salvarte, esto es, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros no somos más que simples siervos de Dios, siervos inútiles que estamos aquí intentando cumplir su voluntad. Pero a final de cuentas el mensaje no es mío, el mensaje es de Dios. Y el mensaje que tú escuches y el mensaje que tienes que creer, pues proviene no de mí, sino de Dios. Dice también allí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjense, entonces necesitamos pues, esa fe, esa creencia en Dios. Debemos de realmente estar convencidos, tener la convicción de que lo que estamos escuchando es verdadero y por consecuencia debemos de creerlo. Fíjense lo que nos dice allí en Hechos capítulo 18. Voy a leer Hechos capítulo 18, versículo 8. Vean lo que dice ahí la Escritura, Hechos 18, 8, dice así: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó, ahí está nuevamente, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, fíjense, aquí hay algo importante, dice, oían, ¿verdad? Dice, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, vean, tenemos aquí este gran ejemplo, ¿no?, de Crispo, un principal de la sinagoga, dice la Escritura, el cual creyendo, fíjense, creyendo, o sea, tuvo fe, creyó en el mensaje de Dios. Pero sí dice, ¿no?, que pues, para creer en Dios primero hay que oír de Él, ¿no? Para creer en el Evangelio primero hay que oír el Evangelio. Entonces, es por ello, hermanos, que primero oímos la palabra de Dios, después creemos la palabra de Dios. Y vamos a pasar al punto 3. Punto 3 de cómo obedecer el Evangelio. Bien, ya oímos, ya creímos. Ahora lo tercero es
arrepentirnos de todos nuestros pecados. ¿Ok? Arrepentirnos de nuestros pecados. Dice la Biblia en Hechos 17, 30 y 31 de la siguiente forma: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Fíjense bien lo que nos escribe Lucas en estos versículos, hermanos. Dios ha pasado, dice Lucas, por alto los tiempos de esta ignorancia. Pero viene allí, ¿no? Ahora, dice, ahora manda. Fíjense que no es una opción, no es una sugerencia, ¿no? A ver, Raúl, pues si quieres, ¿no? Si quieres, arrepiéntete, y si no te arrepientas, no pasa nada. O sea, no es opcional. La palabra claramente dice que ahora manda a todos los hombres en todo lugar, dice allí, a que se arrepientan. Ahí está, tenemos el punto 3 para obedecer el Evangelio: arrepentirnos de nuestros pecados. Ahí está, la Escritura lo dice, manda en todo lugar a que se arrepientan. La pregunta es, ¿qué es el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento es una palabra griega, metanoia, que quiere decir cambio de vida, cambio de mente o cambio de propósito. Esto quiere decir la palabra arrepentimiento. Les pongo un ejemplo de arrepentimiento. Fíjense, vamos a ir ahí a lo que dice Mateo capítulo 21 para ver este ejemplo de arrepentimiento. Mateo capítulo 21, y voy a leer allí en la parábola de los dos hijos, versículo 28 y 29, que dice así: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después arrepentido, ahí está la palabra, pero después arrepentido, ¿qué hizo? Fue. Esto es arrepentimiento. Cambiar de vida, cambiar de idea, cambiar de mente, cambiar de propósito. Porque este hijo, en primer lugar, su idea, ¿verdad?, era: no voy. O sea, pero ¿qué pasa? Bueno, pasa lo que muchas veces ocurre con todos nosotros. De esas veces que a lo mejor tu mamá, tu papá te mandan a hacer algo y y te reniegas y no quieres. Pero ya después, ¿no? Como que ahí en tu mente te pones a reflexionar, ¿no? Y piensa uno, ¿no? ¿Sabes qué? Me equivoqué, ¿no? Me equivoqué, me porté mal, hablé mal. ¿Sabes qué? Mamá, papá, sí voy. Ahí hay un arrepentimiento. O sea, lo que al principio negaste, lo que al principio no querías hacer, bueno, hay arrepentimiento, cambias de vida, cambias de mente, cambias de propósito, y eso que no querías hacer, ahora sí lo haces. Entonces, este joven que no quería obedecer a papá, bueno, después dice allí, arrepentido fue. Eso es arrepentimiento. Dejar de hacer lo malo, dejar de hacer las cosas que ofenden a Dios. Eso es arrepentimiento. ¿Y por qué Dios quiere arrepentimiento? Porque recuerden que Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Es decir, que Dios tiene por ahí anotado un día. Ahí tiene un día anotado, pero ese día, obviamente, es el día del juicio, ¿no? Imagínense Dios ahí en un calendario señalado, ¿verdad?, cierto día donde dice
el día del juicio. Fíjense, entonces todos nosotros vamos a estar un día siendo juzgados. Vamos a estar frente a su presencia para dar cuentas de todo lo que hicimos mientras estábamos en vida. Porque recuerden que todo se juzga, o el juicio, ¿verdad?, va a ser tomado en cuenta de las cosas que hicimos mientras estábamos con vida, ¿no? Y eso es algo de lo que nos enseña también la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y en el versículo 10. Fíjense, segunda de Corintios 5:10 nos dice allí la escritura, ¿no? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. Ahí está, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, puesto que hay un día en el que vamos a estar siendo juzgados, Dios dice, antes de que llegue ese día, cambia de vida, cambia de mente, cambia de propósito, arrepiéntete, deja tus pecados, deja tus deseos carnales, deja todo lo malo que hay en tu vida y vuélvete a Dios. Eso es lo que nos pide el Señor antes de que llegue ese día terrible, ese día donde habrá juicio, ese día donde muchas personas van a sufrir, ese día donde muchas personas van a lamentar el no haberse arrepentido mientras estaban en vida. Entonces, ahora que podemos hacerlo, es momento de arrepentirnos, porque como dice Pablo, ¿no? He aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Entonces, tenemos que arrepentirnos, tenemos que dejar todos nuestros malos caminos. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, entonces tenemos que arrepentirnos. Entonces vamos al punto 4. Recuerden cómo obedecer el Evangelio. Llevamos primero oír el Evangelio, después creer en el Evangelio, tercero arrepentirnos de nuestros pecados y número 4 vamos a ver ahora que tenemos que confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Voy a leer lo que nos dice Romanos capítulo 10 y voy a leer del versículo 8 al 11 que dice así. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está. Es lo que estamos buscando, salvación. Entonces, dice el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Perdón, me pasé el 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, el punto 4 o el paso 4, hermanos, sobre cómo obedecer el Evangelio es confesar a Jesús como nuestro Señor. Entonces, debemos entender que la confesión es un compromiso que nosotros hacemos con nuestro Salvador. Les pongo de ejemplo, un matrimonio. Cuando hay un matrimonio, en ese matrimonio, tanto el marido como la mujer, ¿verdad?, esposo y esposa, confiesan su amor, se confiesan, ¿verdad?, serse fieles, se confiesan estar juntos hasta que la muerte los separe. Bien, así nosotros, de la misma forma, cuando declaramos con nuestros labios que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador, estamos gritándole al mundo que pertenecemos a Él, que Él es nuestro todo, que estamos a sus servicios, que estamos a sus pies.
Estamos confesando que somos siervos de Dios, siervos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Estamos reconociendo todo esto al declararlo, al confesarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces, esto es confesar a Jesús. Tenemos que hacerlo, tenemos que decirlo. De hecho, fíjense cómo nos dice la Escritura ahí en Mateo capítulo 10. Voy a leer Mateo capítulo 10, versículo 32. Mateo 10, 32 y 33. Fíjense lo que dice allí la palabra de Dios. Mateo 10, 32 y 33, que dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, tenemos que confesar a Jesús como nuestro Señor. Tengo que reconocerlo como mi Salvador, como aquel que tiene ese poder, esa potestad, esa autoridad de salvarme, de perdonarme mis pecados. Reconocerlo como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Mesías. Tenemos que confesarlo, hermanos. ¿Vale? Entonces, este es el paso número 4. Y después, hermanos, por último, vamos a ver que para obedecer el Evangelio, hermanos, y aquí es donde se consuma, hermanos, ¿verdad? Lo que es la salvación, ¿verdad? O la obediencia al Evangelio. Vamos a ver, hermanos, que para obedecerlo, por último, debemos de ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. ¿Vale? Tenemos que ser bautizados para recibir el perdón de nuestros pecados. Y esto es algo importante, hermanos, también que me gustaría mencionar. Y es que debemos entender que el bautismo solo, ¿verdad? El bautismo por sí solo, ¿verdad? No va a poder, hermanos, no es el bautismo bíblico. O sea, para que el bautismo, hermanos, sea bíblico, recuerden que tiene que ir acompañado, ¿no? De oír el mensaje de Dios, de fe en Dios, de arrepentimiento, de confesión. Y entonces sí, hermanos, podemos decir que el bautismo será un bautismo bíblico. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay personas que he llegado a conocer, hermanos, y que me han dicho: hermano, es que yo ya me bauticé, ¿verdad? Yo ya fui sumergido, a mí ya me bautizaron, ¿no? Y después, ¿no? Uno les pregunta: bueno, ¿y qué hiciste antes de bautizar? No, pues nada, nomás el pastor, ¿no? O el predicador, hizo como una fiesta, ¿no? Donde invitó: ¿quién quiere bautizarse? Levante la mano, ¿quién? Y ahí empezó a hacer un bautizadero y ya, listo. Ya me bauticé yo, hermanos. Entonces, no, hermanos. Además, ¿verdad? Que quien te bautizó, pues no fue un cristiano. Entonces, no podemos decir que este bautismo sea un bautismo bíblico. ¿Por qué? Porque el bautismo debe de ir intercedido, hermanos, por la fe, por el arrepentimiento, por la confesión en Cristo, ¿verdad? Y que además sea un miembro de la iglesia de Cristo, sea un cristiano, el que te esté bautizando. Esto es importante, hermanos. Entonces, debemos de ser bautizados también para que podamos ahora sí decir que hemos obedecido el Evangelio y que hemos alcanzado esa salvación. Entonces, ¿qué significa la palabra bautismo? Esta palabra bautismo, hermanos, significa sumergir o inmersión. ¿Qué es? Sumergir o inmersión. De hecho, la misma Escritura nos enseña, hermanos, que el bautismo es una sepultura. Fíjense, voy a leer lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12, que nos dice así, hermanos, dice: sepultados, ahí está, sepultados
con él en el bautismo, en el cual también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces el apóstol Pablo nos menciona aquí, sepultados con él en el bautismo. Lógicamente, para estar sepultados tenemos que estar pues completamente tapados o sumergidos. Por ejemplo, si hablamos de sepultura, ¿no? de un difunto, para que un difunto podamos decir que ya fue sepultado, pues no basta con que le avienten un puño de tierra, ¿o sí? Claramente no. Para poder decir que está sepultado, ¿verdad? Pues tiene que estar totalmente cubierto de tierra, no tiene que estar debajo de la tierra, no se tiene que ver él, ¿verdad? Tiene que estar bajo tierra, ¿no? Para decir, ahora sí, ¿no? Está sepultado. Entonces, en el caso del bautismo, ¿no? Pues recuerden que el elemento que usamos no es la tierra, ¿no? Sino el agua. Entonces, la persona que va a ser bautizada tiene que ser totalmente sumergida dentro del agua. ¿Para qué? Para poder decir que en verdad se ha llevado a cabo un bautismo. Y esto es importante mencionar, ¿no? Porque como bien sabemos, ¿no? En la Iglesia Católica, por ejemplo, ahí se llevan a cabo, entre comillas, ¿verdad? Bautismos de bebés. Pero aquí hay una discrepancia o hay algo que no cuadra. ¿Por qué? Porque ellos mismos no hacen lo que enseñan. Porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1214, enseña que el bautismo es sumergir, inmersión. Ellos mismos enseñan que el bautismo es sumergir. Entonces enseñan una cosa, pero practican otra. Porque mientras que en la enseñanza están enseñando o haciendo lo correcto, en la práctica ya no. Porque allí no bautizan, ahí rocían, ahí hay aspersión. Entonces hay una gran diferencia entre inmersión y aspersión, no es lo mismo. Entonces nosotros debemos de ser totalmente sumergidos en agua para poder decir que hemos sido bautizados, pero entendiendo también que nuestro bautismo debe de ir intercedido por la fe, por el arrepentimiento, por la confesión en el Señor Jesucristo. Y también, ¿verdad?, que un cristiano nos esté sumergiendo, hermanos. Esto es algo sumamente importante, ¿no? Entonces, debemos de ser bautizados. ¿Por qué? Porque si no hay bautismo, no hay perdón de pecados. Dice allí en Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice la Escritura, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pedro nos dice claramente el propósito, o uno de los propósitos del bautismo, el cual es recibir el perdón de nuestros pecados. Allí está. Entonces, si no hay bautismo, no va a haber perdón de pecados. Si no hay bautismo, no hay salvación. Tenemos que cumplir con todos estos puntos: oír, creer, arrepentirse, confesar a Jesús y bautizarse, para que podamos tener esa obediencia al Evangelio. Entonces, para esto nos sirve el bautismo. También, hermanos, en el bautismo nos es tan provechoso, ya que nos ayuda también para que el Señor nos añada a su iglesia. Ahí en Hechos 2, versículo 47, ¿no? Nos dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahí está. Entonces, entendiendo, ¿no?, que en el versículo 41 dice la Escritura que como 3,000 personas fueron bautizadas. Entonces, esos bautizados eran quienes el Señor iba añadiendo a su iglesia, a todos aquellos que dice la palabra habían de ser salvos. Entonces, así de importante es el bautismo. Dice también allí en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora
nos salva. Entonces, vean, es una gran bendición. En el bautismo, hermanos, en el bautismo bíblico, en el bautismo correcto, porque además recuerden que la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 4, versículo 5, que hay un solo bautismo, ¿no? Y ese bautismo, pues obviamente es el que mandó Jesús en la gran comisión, Mateo 28, versículo 19 y 20, donde dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese bautismo es el bíblico, hermanos. Ese bautismo, hermanos, es el que nosotros debemos de recibir, hermanos. Pero, reitero, que lleve fe, que lleve arrepentimiento, que lleve confesión, que sea un cristiano el que nos esté sumergiendo, hermanos. Y entonces sí, es un bautismo bíblico, hermanos. Entonces, fíjense cómo vamos a ver que una vez que cumplimos con todo esto que estamos mencionando, entonces sí, hemos de decir que ya obedecimos el Evangelio. Porque vean, voy a leer lo que dice Romanos capítulo 6, y en el versículo 3 y 4 nos dice aquí el apóstol Pablo así. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bien, ¿por qué digo que aquí está la obediencia al Evangelio en el bautismo? Porque recuerden, ¿qué es el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. Y en el bautismo, las personas que son sumergidas, número 1, mueren al pecado, son sepultadas en agua y resucitan a una vida nueva. Entonces, en el bautismo, hermanos, en el bautismo está la obediencia al Evangelio, hermanos. Entonces, esto es algo hermoso, esto es una bendición, hermanos. Así que recuerden nuestro paso bíblico número 3 para llegar al cielo: obedezca el Evangelio. ¿Cómo obedece usted el Evangelio? Oyendo el Evangelio, creyendo el Evangelio, arrepintiéndose de sus pecados, confesando a Jesús como su Señor y siendo bautizado por un cristiano para recibir el perdón de los pecados. Así que, pues espero, ¿no?, que este estudio sea de bendición y edificación. Saludos a todos y que el Señor les bendiga.